Esta semana está ocurriendo algo en los mercados globales que no debería ser posible. Al mismo tiempo, el Nasdaq ha entrado oficialmente en territorio de corrección, más de un 10% por debajo de sus máximos. La tecnología está cayendo, el crecimiento se está frenando y los mercados están en rojo. Pero al otro lado de esa misma pantalla, el sector energético sube más de un 40% en lo que va de año. Los mercados no solo se están moviendo, se están dividiendo, porque ahora mismo estamos viendo un colapso y un boom al mismo tiempo. Y cuando eso ocurre en los mercados financieros, normalmente significa una cosa: algo mucho más profundo se está rompiendo bajo la superficie. Porque esto no es solo una rotación, no es solo tecnología cayendo, no es solo petróleo subiendo, es algo que no veíamos desde hace décadas. Esta inflación, una combinación tóxica de crecimiento débil e inflación en aumento, y está siendo impulsada por algo que los mercados creían superado. Un shock energético, impulsado por la geopolítica. Durante el último año, los inversores pensaban que la inflación estaba bajo control. Esta semana cuenta una historia muy diferente. El crecimiento se debilita, pero las presiones inflacionarias están regresando rápidamente. Y los bancos centrales están atrapados, porque solo tienen una herramienta: endurecer la política monetaria, justo cuando la economía ya se está desacelerando. Bienvenidos al Weekly Market Podcast, donde analizamos las fuerzas más importantes que mueven los mercados globales desde una perspectiva macro. En este episodio vamos a analizar cómo un shock energético global está chocando con una desaceleración del crecimiento, y por qué los mercados están empezando a descontar un escenario mucho más parecido a los años 70 que a los años 2020. Iremos región por región, desde Estados Unidos hasta Europa, Reino Unido, Japón y China, para entender cómo este shock afecta a cada economía. Luego, veremos los datos clave que podrían desencadenar el próximo gran movimiento. Y finalmente, analizaremos los 5 mayores riesgos que los inversores deben vigilar ahora mismo. Porque la verdadera pregunta no es solo si los mercados están cayendo, sino si estamos entrando en un régimen económico completamente nuevo. Vamos a ello. El índice Nasdaq acaba de entrar oficialmente en territorio de corrección. Una caída superior al 10% desde sus máximos. Sí, Exacto, más de un 10%. Y a ver, mientras las pantallas de medio mundo se tiñen de rojo sangre, resulta que el sector energético ha subido un asombroso 41% en lo que va de año. Es una barbaridad. es una rotación brutal, totalmente. Por eso vamos a desgranar todo esto de inmediato en este análisis a fondo. Porque sobre la mesa tenemos, una montaña de datos de esta semana. Datos macroeconómicos globales, informes de flujos de capital, encuestas industriales y, claro, los despachos geopolíticos. Que ahora mismo lo son todo. Eso es. La misión hoy es conectar todos estos puntos para responder a una sola pregunta. O sea, ¿qué narices está pasando realmente en las cañerías del sistema financiero? Porque los mercados globales han sido, a todos los efectos, secuestrados por la geopolítica. Totalmente secuestrados. El conflicto en Oriente Medio está disparando la energía, alterando las expectativas de inflación y, golpeando sin piedad el sentimiento de los inversores. Y fíjate, el panorama que dibujan estos datos es fascinante, sobre todo por esa corriente subterránea que los titulares intentan ocultar a veces. O sea, lo que empezó como una semana de cierta complacencia en los parques se ha desmoronado rapidísimo. Ya te digo, en cuestión de días. Claro. Y cuando cruzamos los datos de crecimiento con las alertas de inflación, la narrativa central que emerge es muy clara. El crecimiento económico global se está frenando en seco, justo en el momento exacto en el que los riesgos de inflación vuelven a acelerarse con fuerza. Madre mía. Sí. Para quienes analizan la historia de los grandes ciclos económicos, se están encendiendo todas las luces del panel de control. Es, el escenario clásico de manual de la estanflación. Estanflación, esa es la palabra clave hoy. Yo creo que la mejor forma de visualizarlo para quienes nos escuchan es pensar en la economía global como, como un motor inmenso. Me gusta la analogía. A ver, ahora mismo el sistema de refrigeración, que sería el crecimiento económico, está fallando miserablemente. Exacto, no enfría. Y no enfría exactamente en el mismo instante en que el combustible, que es la inflación energética, arde con más fuerza que nunca en los cilindros. O sea, el bloque del motor está a punto de agrietarse. Está a altísima temperatura, claro. Eso es.
Así que para entender cómo esta amenaza de esta inflación se está manifestando y, bueno, cómo proteger las carteras, vamos a desglosar el mapa global. Y tenemos que empezar por el epicentro tecnológico y financiero, que es Estados Unidos. Sin duda, porque el mercado estadounidense es el primer lugar donde esta tensión estructural se hace masiva. A ver, llevamos ya la quinta semana consecutiva de pérdidas. Quinta semana que se dice pronto. Se dice pronto, sí. El Nasdaq ha caído un 3,2% solo esta semana, entrando ya formalmente en corrección. El SP 500 está rozando ese mismo abismo y el Dow Jones ha cedido casi un 1%. Pero en medio de este mar de ventas indiscriminadas, Sube la energía. sube la energía, claro. Un 6% solo en estos últimos 5 días. Esto no es, digamos, un simple rebalanceo de carteras, es una rotación de estilos de inversión absolutamente salvaje. Ya, es que las acciones de crecimiento caen un 13% en el año. Eso es, mientras las empresas de valor resisten el chaparrón e incluso atraen capital. Pues vamos a bajar esos porcentajes a la realidad, porque los datos macro de Estados Unidos muestran una pinza perfecta que aprieta al consumidor. Fíjate, por un lado, la actividad se enfría, el PMI adelantado cae a 51,4. Que no es solo un número. Claro que no, es el nivel más bajo en 11 meses. Significa que los gerentes de compras básicamente están dejando de hacer pedidos. Y encima, la confianza del consumidor se desploma a 53,3, lo que indica que la gente de a pie está cerrando la cartera. Ya, pero es que por otro lado, y aquí viene el drama, las expectativas de inflación de esos mismos consumidores saltan al 3,8%. O sea, la gente está asumiendo que va a tener menos dinero y que encima todo le va a costar mucho más caro. La definición de esta inflación en vena. Exacto. Y el mecanismo clave que explica por qué esto está triturando a las acciones tecnológicas a nivel global es la repreciación de los tipos de interés. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años escaló al 4,43% esta semana. 4,43. Altísimo. Y para entender el impacto de esto hay que mirar cómo se valoran las empresas. A ver, las tecnológicas de crecimiento del Nasdaq valen mucho hoy por el dinero que, digamos, prometen ganar dentro de 10 años. Claro, son promesas futuras. Eso es, pero si el rendimiento del bono a 10 años sube, ese dinero futuro vale muchísimo menos en el presente. O sea, el mercado está asimilando a la fuerza que las esperanzas de recortes de tipos por parte de la Fed se están desvaneciendo frente a la inflación energética. Pero, a ver, espera, porque esto plantea una contradicción interesantísima. Con el rendimiento a 10 años clavado en el 4,43%, el mercado de bonos ya está gritando que no va a haber ayuda de la Fed, que han tirado la toalla. Totalmente. Entonces, si el coste del capital va a seguir alto, ¿no se convierte esa subida del 41% de la energía en una especie de trampa? Porque parece que todos compran energía como cobertura, pero al hacerlo, ¿están financiando la misma alarma de incendio que va a quemar el resto de la economía? ¿No? Totalmente. Aunque más que una trampa, yo diría que es un síntoma de supervivencia extrema a corto plazo. A ver, los inversores institucionales saben que la energía deprime los márgenes de beneficio de casi todos los demás sectores. Claro. Entonces, comprar petroleras ahora mismo es como comprar el único bote salvavidas en un barco que se hunde. O sea, te salva a ti, pero confirma que el barco se va a pique sí o sí. Qué buena imagen. Y este efecto dominó de la energía no se queda ni mucho menos en las fronteras de Estados Unidos. Ese miedo a la inflación nos lleva directamente a cruzar el Atlántico hacia Europa, donde, a ver, el panorama macroeconómico se está deteriorando a una velocidad alarmante. Sí, sí. Aunque las pantallas de los operadores intenten contar un cuento de hadas, la verdad. Esa es la frase, un cuento de hadas. Porque resulta alucinante, de verdad, ver que las bolsas europeas cerraron con ligeras ganancias esta semana. El Stoxx 600 sumó un 0,35%, el CAC 40 francés subió casi medio punto. Y digo que es alucinante, porque ocurre mientras el índice IFO alemán cayó a 86,4. Es una caída brutal. Es de traca, porque el índice IFO no es una métrica abstracta ahí en una hoja de cálculo. Son miles de empresarios en Alemania diciendo literalmente que las cosas van mal.
Hablamos de líneas de ensamblaje ralentizándose en Baviera o congelación de contrataciones en la industria química. El motor de Europa gripando. Exacto. Y a esto le sumas que el PMI de la eurozona bajó a 50,5, rozando la contracción absoluta. Y fíjate que el impacto global de esta debilidad europea es inmenso. O sea, Europa es uno de los motores de demanda más grandes del planeta. La OCDE acaba de recortar la previsión de crecimiento de la eurozona para 2026 a un anémico 0,8%. 0,8, nada. Nada, Europa se desliza hacia un estancamiento muy profundo. Y el problema subyacente aquí, el verdadero mecanismo de destrucción, es el callejón sin salida del Banco Central Europeo. La trampa del BCE, claro. Eso es. Tienen un mandato clarísimo de estabilidad de precios, pero la inflación que sufren no viene de que, no sé, de que los europeos estén gastando a manos llenas. Viene de que los barcos de gas natural licuado cuestan el triple por el conflicto en Oriente Medio. O sea, el BCE está atrapado. Christine Lagarde avisa de que están listos para actuar en cualquier reunión. Pero claro, si suben los tipos para frenar una inflación importada, corren el riesgo de asfixiar por completo a esa industria alemana que, ya está boqueando. Exactamente, la rematan. Pero volviendo a los mercados, yo me pregunto, si los fundamentos industriales se están desmoronando a este nivel, ¿qué sentido tiene que el STOXX 600 cierre en verde? O sea, ¿es pura negación por parte de los inversores o hay algo que se me escapa? A ver, hay un componente enorme de inercia y de flujos de capital automáticos. Te explico. Muchos inversores miran el mercado estadounidense, ven que está carísimo, y rotan dinero hacia Europa simplemente porque históricamente está más barato. Por valoración relativa, claro. Eso es. Pero las valoraciones bajas a menudo son bajas por una muy buena razón. Los mercados de renta variable pueden ignorar el deterioro macroeconómico durante semanas o incluso meses, pero la gravedad siempre gana. Estoy convencida de que cuando los reportes de beneficios del próximo trimestre revelen el verdadero impacto de la energía en los márgenes europeos, ese verde se va a esfumar. Se van a pegar un batacazo. Y fíjate, para ver cómo esa desconexión entre los datos de hoy y la realidad de mañana se manifiesta, hay un fenómeno económico fascinante que es el efecto retardo. Importantísimo. Y el mejor laboratorio del mundo ahora mismo para observar cómo la inflación tarda en golpear el bolsillo del consumidor no está en la Europa continental, está cruzando el Canal de la Mancha, en el Reino Unido. Totalmente. El caso británico es el ejemplo del libro de este ciclo. A ver, esta semana el índice FTSE 100 sumó medio punto porcentual. Y lo más importante, el IPC se mantuvo, en apariencia, estable en el 3%. Parece que han esquivado la bala. Sobre el papel sí. Sin embargo, la OCDE, en el mismo informe donde alertaba sobre Europa, rebajó el crecimiento británico al 0,7%. O sea, ven venir el golpe. Claro, es como si estuviéramos observando una tormenta desde la distancia. Yo lo veo así. El Reino Unido es ahora mismo como alguien que acaba de ver el relámpago inmenso de la crisis energética mundial. Pero todavía no oye nada. Exacto. No le ha llegado el sonido del trueno de la inflación en las facturas de la luz o en el supermercado. La inflación parece estable en el 3%, pero sabemos que la luz viaja más rápido que el sonido. El choque en los mercados de materias primas tarda, no sé, entre 3 y 6 meses en filtrarse por las cadenas de suministro antes de que las empresas le pasen esa factura final al consumidor. Y te aseguro que cuando ese trueno finalmente suene en el Reino Unido, va a ser atronador. A ver, las empresas están absorbiendo el golpe inicial en sus márgenes temporalmente, pero no son ONGs. Claro que no, tienen que ganar dinero. Tarde o temprano van a trasladar esos costes. Y cuando lo hagan, el Banco de Inglaterra se va a encontrar en la misma trampa mortal que el BCE. Van a tener que ahogar el poco crecimiento que queda para controlar precios que ellos ni siquiera han generado. Telita. Y hablando de lugares donde el trueno está a punto de provocar un terremoto, tenemos que mirar hacia Asia. Porque Japón nos presenta, una versión que rompe con todas las lógicas de las últimas décadas. Japón es un caso de estudio ahora mismo. Totalmente. El Nikkei se mantuvo plano, el índice Topix subió un 1,1%, pero el verdadero espectáculo y el verdadero peligro está en el mercado de divisas. El yen se está debilitando peligrosamente, acercándose a la barrera crítica de 160 por dólar. Y aquí, de verdad, viene mi confusión total. A ver.
Llevo leyendo titulares durante 30 años sobre Japón suplicando, imprimiendo dinero y haciendo, yo qué sé, magia negra financiera para generar inflación. Literalmente. Pues ahora por fin la inflación roza el 1,6%. ¿Y qué pasa? Que de repente en Tokio entran en pánico absoluto. O sea, ¿no deberían estar descorchando el champán? Es una paradoja brillante, pero la respuesta está en distinguir entre el colesterol bueno y el colesterol malo de la economía. Vale, me gusta eso. A ver, durante 30 años Japón buscó la inflación buena, la que se genera porque las empresas prosperan, contratan más gente, suben los salarios reales y esos ciudadanos salen a consumir. Demanda pura. Eso es. Pero lo que tienen ahora es inflación tóxica, puramente importada. Japón es una isla que importa casi toda su energía. Cuando el petróleo se dispara en dólares y el yen se hunde, el coste de encender la luz en Tokio se multiplica. Los precios suben, sí, pero los salarios no. Ya, claro. Es un impuesto encubierto que empobrece a la población en tiempo real. Por eso están en alerta máxima. O sea, se ahogan. Y el mecanismo de presión aquí es brutal porque choca directamente contra su mercado de bonos. Fíjate que el rendimiento del bono japonés a 10 años saltó al 2,34%. O sea, tienen que subir los tipos para defender al yen e impedir que la energía importada los arruine. Pero hay un problema gravísimo ahí. Claro, que si suben los tipos en una economía zombie hiperendeudada como la japonesa, pueden provocar una recesión interna devastadora. Exacto. Y lo que agrava todo esto es que si el Banco de Japón interviene masivamente en el mercado de divisas, digamos vendiendo dólares para comprar yenes, lo que hacen es drenar liquidez del sistema financiero global. Es como una aspiradora de dólares que afecta desde los mercados emergentes hasta Wall Street. Efecto mariposa total. Y bueno, si hablamos de devoradores masivos de energía importada, el camino nos lleva obligatoriamente al último gran actor regional, que es China. Donde las cosas están muy tensas también. Sí, las pantallas allí han mostrado caídas generalizadas. El índice CSI 300 cayó un 1,41% y el Hang Seng bajó un 1,29%. Lo que resulta un poco esquizofrénico es que los reportes internos de China son, en apariencia, espectaculares. Los beneficios industriales a principios de año subieron un 15,2%. Una pasada. Y con un salto increíble del 37,2% en las empresas privadas. O sea, ¿qué pasa aquí? Pues aquí vemos claramente cómo los mercados actúan como mecanismos que descuentan el futuro, no como notarios del pasado. A ver, esa fortaleza industrial interna es real, pero China es, ante todo, la gran fábrica del mundo, y el mercado se está adelantando a los dos grandes bloqueos que le vienen desde el exterior: la energía y la geopolítica comercial. A ver, podríamos visualizar a la economía china como un horno industrial gigantesco. Por dentro, digamos, los fuegos de los beneficios privados y la manufactura arden con muchísima fuerza gracias al estímulo interno del gobierno. ¿Cierto? Pero las tuberías externas que alimentan ese horno, o sea, la importación de energía y las rutas de exportación, se están congelando. De hecho, Pekín ha tenido que intervenir por decreto fijando topes a las subidas de los precios del combustible para que el petróleo caro no aniquile los márgenes de sus fábricas. Básicamente, el Estado está absorbiendo las pérdidas. Y claro, esa absorción estatal tiene un límite. No pueden hacerlo para siempre. Pero es que el otro gran bloque de hielo, en esas tuberías, como tú decías, es el comercio. El anuncio de investigaciones exhaustivas por parte de China sobre ciertas prácticas empresariales de Estados Unidos, justo antes de la cumbre prevista entre Xi Jinping y Donald Trump, pues a ver, no es una casualidad diplomática. Para nada, es artillería pesada en la mesa de negociación. Eso es. Los inversores leen esto y ven el reinicio inminente de una guerra arancelaria que podría fracturar aún más las cadenas de suministro tecnológicas. Los buenos datos del mes pasado quedan totalmente eclipsados por el miedo a lo que va a pasar el mes que viene. Y toda esta tensión acumulada a nivel global, el estancamiento en Europa, la bomba de relojería del yen en Japón, las tuberías congeladas en China, bueno, todo esto va a chocar frontalmente con un calendario macroeconómico que es, sinceramente, de infarto para la próxima semana. De infarto es poco. Quienes gestionan posiciones deben tener clarísimo que la próxima semana tiene el potencial de reescribir la tendencia del resto del trimestre. Totalmente, cuéntanos cómo viene la agenda. Pues va a ser implacable. Empezando por Asia. Entre el martes y el miércoles salen a la luz los PMI manufactureros de China. Ahí veremos si ese horno industrial del que hablabas empieza a mostrar grietas ante la presión externa. Importantísimo.
Luego, el miércoles, en Japón, tenemos la encuesta Tankan del primer trimestre. Ahí descubriremos si las corporaciones niponas están preparadas para absorber el golpe del yen débil o si, por el contrario, ya planean despidos masivos. Y en Europa, entre lunes y martes, vamos a recibir la bofetada de realidad con los datos del IPC preliminar de Alemania, Francia, Italia y la eurozona. Ahí veremos si el BCE tiene margen de maniobra o si están definitivamente acorralados contra la pared. Exacto. Pero bueno, la tormenta perfecta, la madre de todas las semanas macro, aterriza en Estados Unidos. Porque se publican los datos de vacantes de empleo Holtz, la confianza del consumidor, las ventas minoristas, la balanza comercial y las peticiones de subsidio. Todo de golpe. Todo esto culmina con una de las anomalías de calendario más retorcidas que recuerdo. El viernes se publica el informe de empleo no agrícola, el famoso NFP, junto con los PMI. Es el dato supremo que la Fed mira con lupa. El más importante del mes. Sí. Sin embargo, resulta que es Viernes Santo. O sea, los mercados de contado estarán cerrados a cal y canto. Imagina la escena para quienes nos escuchan. Miles de gestores de fondos de todo el mundo, sudando frío frente al cordero asado en casa o en la playa, con una alerta en el móvil mostrando un dato de empleo brutal, y sin poder darle al botón de comprar o vender hasta el lunes por la mañana. Es una olla a presión sin válvula de escape. A ver, si ese informe de empleo sorprende fuertemente al alza o a la baja, el riesgo de que el mercado abra el lunes con huecos masivos de precios, lo que llamamos gaps, es altísimo. Todo el mundo va a intentar cruzar la misma puerta estrecha a la vez en cuanto suene la campana. Pues con todo este volumen de datos y tensiones que hemos cruzado, yo creo que nos empuja de forma natural a intentar aislar el ruido de la señal para la audiencia. Basándonos en la radiografía de hoy, el panorama de inversión global se reduce a 5 amenazas sistémicas clarísimas. Vamos con ellas. El primer riesgo salta a la vista por todo lo que hemos hablado hoy: la intensificación del choque inflacionario energético. Así es. El petróleo y el gas natural han dejado de ser un simple subsector para convertirse, digamos, en el dictador del ciclo macroeconómico. O sea, un barril de crudo, escalando posiciones, destruye de un plumazo cualquier esperanza de recortes de tipos a nivel global. Aniquila la narrativa del aterrizaje suave, totalmente. Y asumo que el segundo gran riesgo va íntimamente atado a ese dato de empleo del Viernes Santo. O sea, el deterioro sorpresivo del mercado laboral estadounidense. Exactamente. A ver, si la inflación energética aprieta, el empleo es el último pilar de carga que sostiene la viga maestra de la economía mundial. Si las nóminas flaquean y el paro sube mientras la inflación sigue alta, el consumo se paraliza y las acciones entran en caída libre. Y eso nos lleva irremediablemente al tercer riesgo sistémico: un error histórico de cálculo por parte de los bancos centrales. O sea, pensemos en el BCE, la Fed, el BOJ. Tienen un mandato basado en datos del pasado para gestionar un futuro que es totalmente incierto. Y el peligro extremo ahí es que, cegados por el pánico a la energía, decidan mantener los tipos altos durante demasiado tiempo, hundiendo la economía productiva cuando en realidad esta ya estaba en retroceso. Claro, o el error inverso, que por salvar el crecimiento dejen que la inflación arraigue en los salarios, arruinando a la clase media a largo plazo. Pero claro, toda esta política monetaria asume que el mundo exterior se mantiene estable, lo que nos empuja al cuarto riesgo del tablero: una escalada descontrolada del conflicto en Oriente Medio. Que eso ya no es economía, es riesgo binario puro y duro. Totalmente. Un evento disruptivo allí, un bloqueo del estrecho de Hormuz, por ejemplo, rompe la cadena de suministro de un día para otro. Y eso provocaría una fuga violenta de capitales desde la bolsa hacia activos refugio como el oro o el dólar. Y el último elemento que cierra esta tormenta perfecta es el quinto riesgo: el reinicio abrupto de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Esas investigaciones chinas previas a la cumbre son la chispa que podría detonar una nueva guerra de aranceles, congelando la inversión en el sector tecnológico y manufacturero de un plumazo. Fíjate que lo más aterrador de escuchar estos 5 riesgos no es su gravedad individual, sino la física que los conecta. O sea, esto no es una lista de la compra. Es una cadena de dominó en la que las piezas están cada vez más juntas. Totalmente de acuerdo. El riesgo 4, la geopolítica, empuja automáticamente al riesgo 1, el shock energético. Esa energía más cara fuerza el riesgo 3, el error de los bancos centrales, que a su vez detona el riesgo 2, la destrucción del empleo. O sea, todo el sistema está hiperconectado y resuena a la misma frecuencia.
Entramos indiscutiblemente en el tramo más frágil, volátil y traicionero del ciclo económico actual. Un momento donde la geopolítica pura, la inflación importada y el debilitamiento de los fundamentos colisionan en pleno centro del mercado. Eso es. Con los márgenes corporativos asfixiados y la energía dictando sentencia, la gran pregunta para quienes gestionan capital ya no se reduce a, bueno, ¿a qué valor tecnológico comprar en la caída o qué sector evitar el mes que viene? No, el juego ha cambiado por completo. Ha cambiado. La verdadera incógnita que define esta década y que dejamos hoy sobre la mesa para quienes nos escuchan es mucho más profunda. A ver, ¿es toda esta turbulencia un simple choque temporal impulsado por un conflicto geográfico? ¿O hemos cruzado, casi sin darnos cuenta, el umbral hacia una nueva era estructural de esta inflación persistente, de la que tomará años y muchísimo dolor económico salir? Esa es la gran pregunta que el mercado tiene que digerir ahora mismo. Pues dejamos esta reflexión en el aire. Esperamos que quienes están al otro lado nos acompañen en el próximo análisis a fondo para seguir descifrando semana a semana los movimientos ocultos de los mercados globales. ¿Sigues aquí? Entonces eres de los que realmente quieren entender los mercados. Si esto te hizo pensar diferente, dale like, comparte y suscríbete. Los mercados más inteligentes necesitan mentes más despiertas. Crezcamos juntos. Nuevos episodios con IA cada semana. Imagina este nivel de análisis, impulsado por IA, pero adaptado a tu negocio, ya sea que gestiones inversiones, sigas la política económica o lideres un equipo ágil. Creamos podcasts a medida para tomadores de decisiones como tú. Contáctanos, construyamos el tuyo.